aunque para muchas personas puede que no haya sido un año fácil, como para nosotros en nuestra familia, pues yo creo que el año más difícil que tuvimos porque perdimos uno de los miembros más queridos, nuestro niño chiquito, yo creo que nosotros debemos empezar la Navidad con un espíritu diferente. Debemos reflexionar y darle gracias a Dios aún en la adversidad. Y yo creo que también esta época debe incluir esas cosas y vamos a investigarlo con nuestras invitadas muy especiales de verdad. Estamos con la hermana Beatriz Acosta, ella es rectora del Colegio La Enseñanza, hermana de la Compañía de María, religiosa de la Compañía de María, y también estamos con Clara Inés Restrepo, quien es también Marta Inés Restrepo, qué pena, y también es religiosa de la Compañía de María y además un dato bien interesante y es que es filósofa. Teóloga. Qué rico que estés con nosotros. Bienvenidas. Oiga, pero las a mí dos. sí me descrestó, porque un momentico, ahí sí me la tiene que barajar más despacio, mi querida. Ustedes dijeron que no les dijéramos hermanas, sino Marta. Marta y Beatriz. Exacto. Marta, ¿cómo así? Yo lo que he investigado y escrito es que San Francisco de Asís hizo en Grecio en 1323 el pesebre en la misa de Navidad. Y me sale usted con que no fue San Francisco, sino Jerónimo de Estridón en Belén. Sí, Jerónimo. sí. En el siglo IV. Sí, señor. ¿Cómo así? Cuénteme a ver. Mira, tú sabes que San Jerónimo se fue para Belén a traducir las escrituras, De ahí salió a la Vulgata. pasarlas del hebreo al latín. Sí. Y Jerónimo estaba la primera noche de Navidad, arregló la cueva con el pesebre y como en ese tiempo no había imágenes. Pero hagamos una salvedad. Él estaba ahí al lado porque él se metió a una cueva que aún está debajo de la Basílica de la Natividad. Exactamente. O sea que al ladito fue que él empezó a escribir Lo que él o a se traducir supone, él se fue a llevar ahí una vida de ermitaño. Él estaba muy aburrido en Roma porque era más bien de mal genio y no le paraban muchas bolas y todo el mundo decía que iba a ser el sucesor del Papa San Damaso, eso sí lo sabes tú. Sí. Pero entonces el clero de Roma no lo aceptó porque era durito. exacto, entonces Y más mal bien genio. se fue por Egipto, conoció a los ermitaños y se fue a hacer vida eremítica a Belén. Entonces allí en su primera Navidad arregló la cueva y como no tenía una imagen del niño Jesús puso los textos, los papiros del Evangelio de San Juan. Sí. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el primer pesebre. La palabra se hizo carne. El primer versículo del Evangelio de Juan, que es, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Para que vea usted, esa no me la sabía. No, Y yo creía que era Francisco en Grecio en 1323. Es interesante ver por qué esa devoción de la Natividad pasó rápidamente a Roma. Los romanos hacían la fiesta de Del sol invicto. del solsticio de invierno, del sol invicto, y había ahí una diosa, la diosa de Estrene, y la gente se ponía, se estrenaba, se olvidaban las diferencias sociales entre esclavos y señores y amos, y se daban regalos y bailaban y hacían fiestas musicales. Las Lupercales. Las fiestas Todavía Roma tiene algo de eso de la befana, de esos regalos. Roma, Italia y España celebran más bien los Reyes Magos precisamente por eso, por el intercambio de regalos, que nosotros tenemos aquí los aguinaldos. Sí. Pero lo más interesante... No, las Saturnales. Las Saturnales, Lupercales son las de febrero. Sí, claro, yo decía, no, son Lupercales, son Saturnales. Por eso yo me quedé así, como más bien no contesto esta. Sí, las Saturnales. Que invertían, inclusive los esclavos se volvían amos por un día y los amos se volvían esclavos durante ese día. ¿Eso viene más o menos desde qué época? Pues eso es del Imperio Romano. Eso es de antes de Cristo. Pero los cristianos dijeron, no, pero si Jesús es el sol invicto. De hecho, ellos saludaban el día de cara al sol y hacían todas las basílicas orientadas al oriente. Claro.
Jesús Lo que pasa es que- el sol naciente. Lo que pasa es que también, como el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, en el hemisferio norte es el día más corto y la noche más larga. Exactamente. El nacimiento de ese sol invicto significaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Entonces se lo celebraban en honor del dios Mitra, de Estren. Sí. Pero cuando llega el cristianismo dice, no, un momentico. Ahí tenemos que ubicar es a nuestro Señor Jesucristo, pero aunque Jesús no nació exactamente ese día, él se calcula que nació entre el 21 de mayo y el 21 de septiembre, que era en la época en que los rebaños estaban al descampado, estaban en el campo, porque si hubiera sido en diciembre deberían estar estabulados. Pero Jesús nació antes de Cristo, él nació en el -6, -7, antes de Cristo, pero fue Dionisio el Exiguo el que hizo la relación y dijo, no, es aquí, y lo ubicó el 25 de, más o menos, no, Dionisio el Exiguo fue el que dijo antes de Cristo y después de Cristo, pero fue una relación ahí, yo creo que es muy tardío, por ahí del siglo IV, V. Mira, hubo una discusión muy fuerte entre los primeros cristianos precisamente porque esa evangelización de la cultura que diríamos hoy fue precisamente cambiar el sentido de las fiestas o darle el sentido profundo a las fiestas del sol naciente. Y precisamente es muy curioso que Lucas haya puesto el nacimiento de Jesús en una cueva. Hay pañales doblados como en la cueva de la resurrección, hay ángeles, hay una mujer, hay María. Fue un traslado de la experiencia de la resurrección también a la encarnación que arrancaba de allá. Eso es una historia muy bella, intertextual, diríamos así. Para los que solamente leen la Sagrada Escritura y no les gusta tanto todas estas imágenes y cosas, es muy interesante para ellos encontrar que hay un buey y una mula, porque Isaías los trae en el capítulo 1. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su señor. Entonces el pesebre es una meditación que San Francisco, 3 años antes de su muerte, quiso hacer en Grecho, en unas cuevas de una finca que tenía un amigo que se llamaba Juan, y allí él mandó traer el asno, el buey, el perro y celebrar la Eucaristía. O sea que en el nacimiento también hay un perro. Pues San Francisco trajo también perro. Pero el perro como la exaltación a la fidelidad y el respeto también por los animales a los que tanto amaba Francisco y con los que él se comunicaba, ¿cierto? Él conversaba. Dicen que San Francisco es el santo más parecido a Jesús que ha habido. Ese amor por la naturaleza, ese amor por la creación. Y sobre todo en una época de las cruzadas en que se veía a Cristo montado a caballo, pues casi que haciendo las cruzadas. Y San Francisco se fue muy entusiasmado para una cruzada y se desilusionó de ver cómo los cristianos trataban a los musulmanes. Entonces se vino y mostró que Jesús era amor, la bondad, la ternura. Y bueno, ese primer pesebre no fue con una imagen del niño Jesús, fue con la Eucaristía. Trajo un sacerdote para que celebrara. San Francisco era diácono. Nunca se quiso ordenar. Cantó, pero era diácono. Sí, diácono. Y cantó el Evangelio esa noche. Qué historia tan linda, ¿no? Hermosa. Y me llama mucho la atención, después de conocer ese contexto, como de esos inicios, cómo fue esa evolución en el tiempo, cómo se cristianizó y cómo llegamos a lo que tenemos, que es la novena de Aguinaldos, que es la celebración. También quisiera preguntarles, porque es una duda que tenemos muchas personas, si esa novena de Aguinaldos, se dice que solamente se hace en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. ¿Es así o no es así? Yo he ido, a los países que he ido, me ha impresionado, bueno, me ha tocado diciembre. Bienvenida Beatriz, que no había nada. Estábamos poniendo mucha estábamos muy interesadas en la narración que hace Marta Inés. Entonces, me ha llamado la atención el que no, inclusive Perú, que es tan cerca, ¿no? Y no hace Eso no. ¿Dónde sí se celebra? Yo sé que en Venezuela sí se celebra. Ecuador.
Solo Venezuela y Ecuador y Colombia. Ahora que yo acabo Que de yo regresar sepa. del Cono Sur, lo que me llamó la atención es que hay unos cuantos adornos navideños, pero realmente yo no vi espíritu de Navidad por los sitios por los que pasé. exceptuando Natividad, tal vez espíritu, Bariloche. y sobre todo en Navidad, porque hay muchos países que sí celebran la Navidad como una unión familiar o en fin, le dan el contexto de Santa Claus y todo eso, de San Nicolás, pero la Natividad de Jesús es muy auténtica de nosotros, México Venezuela también. y Colombia. México Ay, también México. tiene Una otro cosa- estilo. Porque es que hay una penetración pienso que cultural una- con, que una con cosa- Claus, Sí, Noel. San pero, Nicolás. ahora hablamos un poquito de San Nicolás porque también es de origen cristiano. Sí, San Nicolás de Mira. Realmente la devoción a la natividad es Quiero decir una cosa, entre fundamentalmente, cuando quiera, opine, No, claro. entre, que esto es una tertulia. es fundamentalmente una fiesta occidental. Como decíamos ahora, más los reyes en Italia y en España, pero de todas maneras, para todos estamos en Adviento todavía. Por ejemplo, Francia celebra la Natividad con mucha fuerza. Tal vez no con tanta fuerza el pesebre, pero la fiesta de la Natividad es muy importante, con los regalitos, con todo. Pero es que hay una penetración cultural que es muy evidente. Lo que pasa es que la novena se debe a un franciscano que del tiempo de la colonia, el padre Fernando Larrea, que era del Ecuador, de familia pues española, él escribió la novena y a él le gustó mucho venir por misiones, no solamente al Ecuador, sino hasta Santa Fe. Y ahí acompañó mucho a la fundadora de la enseñanza, a doña Clemencia Ahí es de donde Caicedo. tiene que ver la Y compañía de ella María. tuvo mucho que ver, ciertamente, tanto la madre Clemencia de Caicedo, la señora Clemencia Caicedo, porque ella no fue religiosa, ella con la devoción de la novena. Nosotras veníamos discutiendo sobre el sentido de las novenas. Claro, sí. No. Pero La no le dejen cuestión ahí a es esta que... señora Costa de San Pedro. Sí, no, lo que pasa es que Clemencia de Caicedo fue la fundadora de la compañía, la que organizó toda la fundación, pero no ¿Cuántos logró años entrar. tiene la fundación? 1783. Pero un momentito, la compañía Entonces, en Colombia, en Colombia, claro. porque la Nació en fundadora es Santa Colombia. Juana de Estonac, Sí, claro, ese es francés. de la compañía de Sí. María, y entonces. Ese es 1607. ¿Y entonces? Bueno, entonces, Clemencia de Caicedo era de la tercera orden franciscana. Entonces era muy amiga del padre Larrea, y cuando él vino, pues ella vio el valor de la novena y ella la promovió. Pasó el tiempo y aparece la que tú dices, María Ignacia Samper Acosta. Hagamos una aclaración aquí. Cuando habla de la tercera orden de San Francisco, es que Francisco entendió que había muchos seglares que querían dedicar su vida a Dios, pero no podían abandonar el mundo por diversas circunstancias, hombres o mujeres. Entonces fundó una orden alterna que era, la persona pertenece a la orden de San Francisco, lleva su vida como franciscano, observa las reglas de San Francisco, pero no está dentro de un convento, ¿cierto? Claro. No Y es- puede ser no es casada, religioso. Claro. puede ser casada o soltera. Y entonces Exacto. aparece esta señora. Entonces María Ignacia Samper Acosta, hija de Soledad Acosta de La historiadora. Samper, y la literata, Literata historiadora. y entonces lee la novena porque la ha vivido en el convento, etcétera, y le hace los gozos, la reforma. Muy interesante lo de la somática. Pero Cuéntame. espérense, yo les propongo algo para que en nuestro segundo bloque hablemos de eso que va en la novena, porque Claro. casi que la sabemos de memoria, hay unos gozos hermosos, pero no sabemos el contexto y yo quiero que ustedes me cuenten, pero las voy a invitar para que hagamos eso en el segundo bloque. Y hay algo que nosotros habíamos dejado en el bloque anterior con nuestras invitadas y es esos gozos que uno canta cuando está haciendo la novena, precisamente cuando es niño, que se lo sabe, los dice todos, pero que en realidad quisiéramos saber, son inspiración de qué, son hechos obviamente a la natividad, pero quisiera que nos contaran un poco de eso. ¿Qué pasó ahí cuando se armó esa novena, cuando vino la hermana de la compañía de María? ¿Qué pasó Exacto, ahí? les estaba diciendo que entonces María Ignacia reelaboró esos gozos y se estaba inspirando en la Biblia. Cuéntales, Martica, lo de Isaías. En el oficio de vísperas
de Navidad hay unas antífonas. La antífona es lo que suena antes de los salmos. Esas antífonas todas empiezan por oh sabiduría, oh Emanuel, oh Rey de las naciones, oh sapiencia suma. Son los nombres que Isaías le da al Emanuel, al rey que ha de llegar, que es Jesús, el hijo de David. Entonces ella los puso en forma de versos, porque las novenas tienen un himno. Hay que ver que las novenas también están inspiradas, seguramente tuvieron mucho que ver ahí los franciscanos, en poner al alcance de todo el mundo la espiritualidad que se cultivaba en los monasterios, en los conventos, que se leen textos de la Sagrada Escritura, se explican. La gente no tenía acceso a una Biblia. Mucho más que en aquella época todavía no había Gutenberg inventado la imprenta. No, exactamente, la gente tenía que aprender de Tradición memoria. oral. Entonces, generalmente entre los monjes y las monjas no había muchos que supieran leer. Uno leía en voz alta y todos iban aprendiendo de memoria, y era más fácil así en forma de poesía. Los textos de Isaías, yo creo que esa es una lectura muy linda para este tiempo. El libro del Emanuel en Isaías está entre los capítulos 7 y 11. Eso es una cultura inmancable, como dicen por ahí, no puede faltar para una persona Isaías, adulta. del 7 al 11. Mira, es que yo no había pensado, apenas ahora estoy descubriendo que la palabra es un sacramento porque nos hace presente al Señor. Sí, también. Es que nuestros hermanos de la Reforma Protestante, ¿por qué no tienen Eucaristías? Porque para ellos la palabra es la persona. Yo creo que para nosotros también la palabra es la persona. Pero bueno. Pero el sacramento, pues el niño en el pesebre, bueno, hay sacramentos y sacramentales, todo lo que es un signo. La palabra es de la presencia. Yo lo que sí. creo que lo valioso Sí. entonces de esos gozos es que tiene una fundamentación bíblica Sí. y que ella lo supo porque era literata también y persona muy culta. de una manera muy agradable y que se conserva de generación en generación. Y para mí el reto o el desafío es cómo hoy la gente joven que a veces no tiene el tiempo, el interés de escuchar los relatos antiguos, cómo hoy valora y cómo poner al alcance como toda esta tradición, porque muchas veces se piensa, no, esto es tradicional, esto es antiguo, hagamos otros, Sí. ¿cierto? O sea, Y no se descubre el valor que es el lenguaje de otra época, pero que tiene un valor importante para la vida. Ahí me incluyo yo en ese grupo, y es que no porque no tenga valor, sino porque yo creo, pues me incluyo, pero en el grupo estamos hablando de juventud. Claro. Y es que yo creo que las personas jóvenes, como crecieron con bases científicas para todo lo que están aprendiendo, ustedes que están en un colegio lo saben, yo creo que de cierta manera para ellos es importante no solamente hacer, porque para nosotros era muy divertido hacer el rezo y no sé qué, y nunca nos preguntábamos, simplemente lo disfrutábamos y era algo que había que hacer. Ahora los jóvenes se preguntan por qué hay que hacerlo, qué sentido tiene, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? O sea, necesitamos como la historia, el contexto, no solamente cultural, sino también el contexto científico. Entonces, saber ese tipo de cosas es muy valioso para la juventud y ahí es donde lo valoramos. Hay demasiado racionalismo. Lo conservamos, exacto. Racionalismo, y dejamos a un lado el corazón. Pero yo creo que no hay una forma más deliciosa para cautivar, por ejemplo, a los niños, que escuchar los villancicos que tienen, ¿cómo es que se llama eso? Pues esas onomatopeyas. Un poquito de picaresca. No, por ejemplo, onomatopeyas que no dicen nada, pero que tienen mucha musicalidad. Tutaina, tuturumay. ¿Y usted sabe qué es la tutaina? No. En Venezuela, la tutaina es una fiestecita familiar. ¿Sí escucharon, Ajá. chicas? Tutaina es una fiestecita familiar. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a hacer No una tutaina, sabían. vamos a hacer una tutaina, vamos a hacer una fiestecita Una familiar. Pero fiestecita. aparentemente esas palabras, ahora que ya conocemos el sentido, yo no lo sabía, hacen que el niño pueda, a través de la música, interiorizar un poquitito ese mensaje.
porque de otra manera no lo puedes racionalizar muy bien. Sentirlo Pero- como propio. Sí, claro, tu taina, tu turumaina, ¿cuáles son los otros que...? ¿Cuáles A mí, son? Noche de Paz, Anton Tiruriru, los que Tiruriru, son. A ver, Anton ustedes qué saben, Tirurirura. ¿qué otro? Es decir, Que sea pegajoso. A la nanita nana. a la nanita nana. Es decir, nanita, esas expresiones tienen mucha musicalidad, aunque el muchachito, al que el niño no le entienda, él puede asimilarlo muy bien y empezar a amar esto a través justamente de esas A expresiones. mí me admira mucho, por ejemplo, la tradición de la familia Bravo, porque... Los Bravo de Tancur, Porque don Pepe, pues don José María Bravo. el antiguo, el que, Sí. que creó incluso villancicos, era también de origen franciscano. Ellos crecieron ahí al lado de San Benito Sí. y tienen historias bellísimas. Todavía están dando ahí en el castillo su concierto de Navidad cada año. Claro. Que yo creo que hay fiestas que nos identifican Sí, eso y es nos dan muy nuestro, identidad. nos da- En esa línea, Martica, les quiero contar que la compañía en este momento ha reflexionado, a ver, cómo hacer conocer y volver de alguna manera que la novena de Navidad tenga un reconocimiento como patrimonio cultural Claro. de los pueblos. Más allá de lo Claro. religioso. Exacto. Claro. Y entonces la Universidad de Santo Tomás, el Centro de Investigación de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, con la Compañía de María está haciendo un estudio muy serio de todo esto de la novena, de dónde surgió, cómo ha marcado a Colombia esta tradición. Y la idea es llevarlo hasta, Es que no hay hasta la UNESCO. recuerdo más hermoso, y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, que usted cuando está niño hacer el cascabel con tapitas, abrir las tapas de lata de gaseosa y Machacarlas llegar a hacer un cascabel y irse de casa en casa, porque antes se hacía, ahora se hace en lugares más, que de forma más pública, en las unidades se hace pues alrededor del pesebre de la unidad o en los centros comerciales, pero no había nada más lindo que esa tradición, personas De que las hacen pesebres tapas de gaseosa. enormes. ¿Cómo te parece que las tapas de gaseosa? Yo vivía muy niño en Cisneros y por allí pasaba el tren. Nosotros en vez de ponernos a machacar, poníamos las tapitas en el riel y pasaba el tren y una vez ya estaban todos los cascabeles listos. Era y no engarzar. Néstor, es que tú eres muy creativo. No, pero no era yo, era una costumbre del pueblo. Todos los muchachitos poníamos las tapitas sobre el riel. Pasaba un tren y listo Pero el se ahorraban, cascabel. se ahorraban ¿Sabe? el trabajo, pero sabe que era muy rico no ¿Sabe hacer. que en Alemania con una todavía piedra van eso? los niños de casa en casa cantando los villancicos y recogiendo ayudas para mandar a los niños de otros países? Para empezar, Qué lindo es. tengo Para acá, entendido para Colombia que lo hacen, villancico ¿no es simplemente una tonada anónima popular que nace en las villas. Tengo entendido, ¿es así o Cierto, no? cierto, con los juglares. Con los juglares de la Edad Los Media. sí. juglares de la Sí. Edad Media. Y eran canciones de villanos, es decir, de gente que vive en el pueblo. Hagamos esa que no aclaración, vive, porque es que- no vive en el castillo allá con el señor feudal, sino en esos burgos, en esos pueblecitos, en esas villas que se van organizando para el comercio, de las cuales provenía precisamente San Francisco. Lo que pasa es que por eso hay una expresión que cuando queremos decir que una persona es mala decimos que es un villano. Pero resulta que en aquella época era villano, era malo simplemente porque no estaba aquí adentro. Y si no estaba aquí Que era de adentro la era nobleza. potencialmente peligroso y malo. Pero esas villas que fueron creciendo alrededor de los castillos del burgo, entonces les decían villanos. Y ahí nacen los El término villancicos, ¿no? villano. Sí. Claro, pero yo y creo que y hay esos algo- cantos eran populares y se empezaron a dedicar en toda Europa a Niño Jesús y en América también. Y que tenemos traen también un bellísimos. mensaje no solamente religioso, histórico, lindo, sino que ahorita nos poníamos a escuchar, cuando estábamos escuchando el villancico Ven a cantar, diciéndole a los niños que no hay fuerza que pueda más que la voluntad, cosas que si se interiorizan y se escuchan conscientemente nos dicen muchísimo, nos dan ideas para conservar en la vida y para de verdad ser grandes seres humanos, ser felices, que es lo que todos queremos. Beatriz iba a decir algo. Sí, es que Martica dijo ahí ahora es a Jesús, ¿no? El centro de la Navidad de Jesús, Claro que sí. ¿cierto? Entonces, el hecho de que nos reunamos en familia, la alegría, bueno, el sentirnos gozosos porque estamos juntos, es importante que es Jesús el que nos reúne, ¿no? Es su cumpleaños. Y que Él está muy contento por todo esto, por la familia, y más por allá tal. del cumpleaños también
yo creo que tiene otro, Como otro todo el sentido del humanismo. Sí, pero además otro sentido más profundo es que sí, está Jesús, pero Jesús sin familia no tiene sentido. Exacto. O familia sin Jesús no tiene sentido. Es que una personas- fiesta de familia. ¿no? Personas sin Jesús no encuentran sentido en la Mire, vida. por ejemplo, ¿cómo No cambian tiene las sentido. costumbres? Los Reyes Magos son los que llevan los regalos en España. Esta penetración cultural de Papá Noel y Santa Claus, que ahorita usted dijo que iba a hablar de Santa Claus, de Nicolás. San Nicolás. San Nicolás de Mira, que se le conoce también como San Nicolás de Bari, pero en Bari porque 800 años después de muerto lo llevaron y lo enterraron allá. Es realmente San Nicolás de Mira. Pero qué bueno hablar de San Nicolás de Mira, que después lo convierten en Niklaus, Klaus, después Noel, Pero entonces, le ponen hagamos una elfos, se lo cosa. llevan para el Polo Norte y le ponen renos, cuando nosotros renos y Polo Norte, ¿qué? ¿O no? Nada que ver con nosotros. Aprendizajes. Todo tiene que ver A con Jesús nosotros. hay que vivirlo. Todo tiene que ver con nosotros. No, pero Somos cuando todos creo que somos cuando dice Beatriz, no tiene Beatriz, nada que ver con nosotros aquí en el Beatriz, Ecuador, en zona Beatriz, ecuatorial. Beatriz me enseñó una cosa el año pasado hermosísima. No hay sino una sola raza humana, no más, una sola raza, la humana. Entonces, ya ves, San Nicolás, que era un obispo oriental, de ahí de Medio Oriente, que tiró unas monedas para rescatar a unas niñas que iban a ser vendidas como esclavas. Por el papá. Como un Para darle regalo, como un regalo. Hizo ese regalo de rescatar a esas niñas. tiró las monedas por la chimenea. Entonces, ¿cómo lo entendieron en Alemania, en los países del norte, a donde también llegó el Evangelio? Es una fiesta profundamente cristiana. Lo que pasa es que se celebra como el 6 de diciembre, creo que. 6 de diciembre se empieza San Nicolás Como de el Bari. 6 de diciembre. Y prepara toda esa actitud de regalo, de darse, de donación. Es que el mejor regalo es que Dios nos dio a su Hijo. Pero cuando hablamos de penetración cultural decimos es como le convierten con un trasfondo comercial que no Comercial, tiene claro. absolutamente nada que Pues ver. que se Pero es pierde que- el contenido y queda la forma. Pero Problema. tranquilo, pues que al niño Jesús también. Pero la intención de dar un es que- regalo ¿Qué es buena. negocio uno hace en torno a la Navidad? Los que más explotan el pesebre son también los comercios. ¿Qué Pero hora? no hay que satanizarlo todo. ¿Qué decías, Tati? ¿Qué? No. Que finalmente la intención siempre parte de algo bueno que es dar, ¿cierto? Es dar un regalo, es decirle a las personas que las amamos, mire, usted está presente Y en los mi vida, regalitos de o que Nicolás. pero- y eso o que no les es malo. agradecemos. Exacto, agradecerles por todo, en fin, el aguinaldo que La- nosotros llamamos, pero que Nicolás- venga, tenemos que ir al corte. Bueno, pero así simplemente, Nicolás lo único que hacía era regalar torticas y chocolates y dulcecitos, chocolates no, dulcecitos que ponían en las ventanas de los niños pobres. Pero no había nada más de regalos, de otras cosas, excepto el rescate de las 3 hijas del tipo que quería prostituirlas. Muy actual, Ujú. el valor de la Así mujer. así es. Bueno, este tema está muy interesante, estamos aprendiendo muchísimo con ustedes y nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte. Continuamos en Enhorabuena, estamos hablando acerca de la historia de las novenas de Navidad, estamos aprendiendo muchísimo en compañía de nuestras invitadas de la Compañía de María, justamente estamos con la hermana Beatriz Acosta y también con Marta Inés Restrepo, de quienes hemos aprendido hasta desde la historia de cómo se describió el pesebre, la situación que vivió Jesús al nacer, hasta de San Nicolás, que también hizo parte de la iglesia cristiana y que no sé si dejamos algo en punta, algo que decir, pero qué rico de verdad volver, como tú lo decías, Néstor, al rezo de la novena de Aguinaldo, rescatar ese valor y ese dato que ustedes nos cuentan acerca de esa investigación que está haciendo la Universidad Santo Tomás para darle el valor cultural que tiene la novena de Aguinaldos, es interesantísimo. ¿Qué viene para el futuro de esta novena? Yo creo que es una invitación a que como colombianos rescatemos lo que nos ha dado, como decía anteriormente, identidad y podamos compartirlo a las nuevas generaciones. A mí me parece que tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Si nosotros renunciamos a formar en la fe a los jóvenes, ¿qué va a pasar? Y la fe siempre tiene un compromiso social, o sea, como decíamos ahora, Jesús, el verdadero hombre y el verdadero Dios. Es también un mensaje, como decía ahora Martica, a la paz, al momento de Colombia que estamos viviendo, el ser hermanos. Cuando tú decías lo de los villanos, Sí.
tenemos unas marcas, este es malo porque O se parece procede a de mí. no sé dónde o procede de no sé quién. O porque no se parece a mí. Hay un desafío ahora de construcción de país y desde un compromiso de fe y de un seguimiento a Jesús de Nazaret, que fue un hombre como nosotros, una persona humana y que nos llama a seguir adelante. Y me encanta estar aquí con niñas que les entusiasma cantar, no solamente por el arte, sino también por dar un mensaje. Pues no sé si es el tiempo, pero quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad. Para nosotros es muy importante y creo que para el público. Claro. Al menos quedan preguntas. En un programa no se puede responder todo, pero nos quedan las ganas de buscar, de interiorizar. Yo también he aprendido mucho. Mil gracias. Martica. Bueno, yo aquí todavía conversando mentalmente con Tatiana, que decía que necesitamos una fundamentación. Estamos las hermanas de la enseñanza muy agradecidas con la Universidad de Santo Tomás, porque esa investigación que ellos han hecho de cómo la novena, justamente la novena del niño, ha sido la ocasión de dar valores a la familia, a la sociedad, y se ha ido convirtiendo como en un sustrato sociocultural de construcción de país. Entonces, yo creo que esto es una invitación muy bonita a que cada uno desde su corazón de niño o de religiosa o de laico o de investigador encuentre como esos valores que trae el Evangelio a través de la novena de Navidad. 9 días, ¿por qué? Porque son todavía poquitos para meditar lo que significa que Dios se haya hecho hombre. Es que eso es asombroso, totalmente asombroso, que haya asumido mi vida, la tuya, la de todos los seres humanos, que ahí podamos encontrar los valores fundamentales para convivir, como son la humildad, el no estar, la pobreza en que vivió Jesús, tal vez a él lo asombraría toda esa situación del comercio, pero también se alegraría de que los pobres puedan vender y comprar sus cositas. Entonces todo tiene sus valores. Muchas gracias. Yo solamente agregaría aquí algo. Tenemos que congregarnos. Decíamos ahorita que Jesús sin familia no es Navidad. Familia sin Jesús no es Navidad. Yo creo que tenemos que volver a la familia, la unidad fundamental, el núcleo básico de la sociedad, donde se construyen todos los valores, donde se puede hacer paz, donde se pueden irrigar todo aquello que hace que una sociedad pueda ser justa y ecuánime. Por eso a mí ese trasfondo de la Navidad me gusta, es por eso. Ese niño Jesús es el que nos congrega a todos y nos hace entender que somos, por encima de cualquier consideración, en ese núcleo básico, la familia humana. Así es, Néstor. ¿Y sabes qué es Considerar, importante? volver a poner las estrellas en su punto. Considerar. Sideral. Qué Sí. bien eso, qué bien eso. Y muy importante a los papás decirles, mire, si usted está pensando en un regalo para su hijo, regálele el ejemplo, valores, porque estamos creando niños y sociedades llenos de regalos, con el corazón vacío, y por eso suceden cosas trágicas, por eso hay drogadicción, por eso hay suicidio, porque no hay nada en el corazón. Entonces empiezan a buscar en cosas externas a Dios, a Jesús, y por eso es que se van a un vacío incalculable, que no queremos que eso suceda. Así es que usted, con todo el amor, háblele a sus hijos, déles valores, déles ejemplo para que esta sociedad mejore. Y los vamos a dejar a ustedes. Muchas gracias, Néstor, a ti también por tu historia, por tus conocimientos. Y los vamos a dejar con una canción hermosísima, con este coro que vino a acompañarnos, el coro Clarasol, y con Navidad. Chao, chao, y los queremos mucho. Navidad, Navidad, llegó Navidad, es un tiempo de alegría y de felicidad.
corazón y tú me has de dar eterna salvación. Y más te pido yo en esta Navidad, que a tantos pobrecitos les des paz y bienestar.